Shalom Ubrahá, Talmidim y Talmidot de la Torah. Queremos continuar con otra disertación de nuestra Perashá Devarim, en el libro, en el Sefer de Deuteronomio, conocido comúnmente en la diáspora. En la Perashá de Kitavó, queremos tomar el capítulo, el Perek 26, Kavav, y leerlo en el nombre de Yeshua, esperando que siga siendo de bendición y nos siga retroalimentando y ayudando para seguir adelante con las misbod y con la fe en Yeshua. Dice: y será cuando entres a la tierra que el Eterno tu Elohim te da por heredad, cuando la poseas y vivas en ella, tomarás las primicias de todo fruto del suelo que sacarás de la tierra que Él te dio. Las pondrás en un cesto y con él irás al lugar que el Eterno escoja para establecer allí su nombre. Bueno, algo que quiero compartir con ustedes, Beshen Yeshua Mashiach, es el método con que, gracias a nuestro Abacadosh, cuando conocí de Yeshua, cuando me fue hablado por primera vez de Yeshua, el anciano que ya está en la presencia del Eterno, quiere hacer su voluntad, Yehi Ratzon, me enseñó y aprendí. Y es precepto sobre precepto. Es siempre que la misma Torah nos dé las preguntas y la misma Torah nos dé las respuestas. Si nosotros no encontramos la respuesta en la Torah, en alguna parte de la Torah, en alguna parte del Tanaj o de los Nevi'im, pues simplemente debemos esperar. Cuando venga Mashiach, Él nos responderá. De esa forma no sacamos respuestas aleatorias. En síntesis, a lo que voy es que la Torah nos fue dada para escucharla, para leerla, para entenderla y para aplicarla, ponerla por obra, no para interpretarla. Y nosotros humanamente así nos esforcemos, y así digamos que no terminamos en cierta forma siempre interpretándola. Entonces, algo que Akadosh Baruj Hu, que Abacadosh me ha estado inquietando en estos últimos días, es a que me esfuerce un poco más, o no un poco más, me esfuerce un gran pocote, o sea, me esfuerce bastante por no ser otro de esos intérpretes. Porque una cosa es decir, amados, no hay que interpretar la Torah, hay que entenderla y aplicarla, y luego, le suelto una interpretación. Entonces, de este siguiente video en adelante voy a esforzarme mucho por tratar de que se den cuenta cuál es el método que nosotros debemos usar. Y es precisamente leer y entender, y lo que entendamos aplicarlo. No esforzarnos al máximo por no interpretar. Es hermoso, mire. Hay midrashim, hay drashot, hay enseñanzas, explicaciones rabínicas, no rabínicas, laicas, no laicas, cristianas, no cristianas, de todos los índoles, hermosísimas. Pero el peligro es ese, que son interpretaciones, y nosotros lo que nos es dado es entender, escuchar, leer, enseñar a nuestros hijos, aprender, estudiar, entender y aplicar, pero en ninguna parte interpretar, porque la interpretación ya es, no, aquí yo creo que debe ser esto, aquí yo creo que debe ser lo otro. Entonces, con la ayuda del Eterno, de nuestro Abacadosh, le pedimos a Él que nos guíe en esto. Vamos a hacer este primer ensayo. Dice en hebreo, Vejya kitavo el haaretz, asher Adonai Eloheja noten lecha nachalá birshta. Esto en español. Y será cuando entres a la tierra que el Eterno tu Elohim te dio por heredad, cuando la poseas y vivas en ella, tomarás las primicias de todo fruto del suelo que sacarás de la tierra que Él te dio. Entonces, aquí es cuando vemos lo de Bikurim,
lo de primicias. Dice, Kol pri Adama. Dice, Belakakta, y tomarás Belakakta, Mereshit, de los primeros, Kol pri, de los primeros de todos tus frutos, Adamasher, Tavi, de la tierra que te dé, de todos los frutos que te dé la tierra, me arjeja, de vuestra tierra, la tierra que nos ha sido dada. Entonces, para aplicar este principio siempre nos debemos preguntar, primero, ¿qué? O sea, son cinco preguntas que nosotros aplicamos cuando queremos leer y entender limpiamente la Torá. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Entonces, ¿qué? Vamos a buscar el qué acá. ¿Qué? Que será cuando entremos a la tierra que el Eterno nuestro Elohim nos dé por heredad. Cuando la poseamos y vivamos en ella. Entonces, ¿el qué? Vamos a buscar el qué de acá. ¿Qué? Que cuando entremos a la tierra que el Eterno nos dé por heredad, cuando la poseamos y vivamos en ella. Entonces, que cuando el qué, o sea, que cuando entremos a la tierra que el Eterno nos da por heredad. Apliquémoslo al segundo. Que tomaremos las primicias de los frutos del suelo que sacarás de la tierra que el Eterno te dio, que las pondremos en un cesto y que con él iremos al lugar que el Eterno escoja. El cómo. Entonces, en algunas porciones, o sea, cuando hacemos en porciones pequeñas, hay veces el cómo no alcanza a entrar totalmente. ¿Cómo? Vamos a ver cómo. Y será cuando entres a la tierra que el Eterno tu Elohim te dio por heredad. ¿Cómo? Todavía no aparece un cómo. Cuando la poseas y vivas en ella, todavía no encuentra. Tomará las primicias de todo el fruto del suelo que sacará de la tierra que él te dio, todavía no aparece cómo. Y las pondrá, aquí ya aparece el cómo. Él te dio, las pondrás en un cesto y con él irás al lugar que el Eterno escoja. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Vamos a aplicarle el cómo. ¿Cómo tomaremos las primicias de todo fruto del suelo que sacaremos de la tierra que él nos dio? ¿Cómo? ¿Cómo? En un cesto. Entonces, si te das cuenta que ahí esa pregunta ya entra. ¿Cómo tomaremos las primicias de todo fruto del suelo que sacará de la tierra que él nos dio en un cesto? ¿Cuándo? Vamos a aplicar el cuándo. Y será cuando entres a la tierra que el Eterno tu Elohim te dio. Entonces, ¿para cuándo es esta misma? Para cuando entres a la tierra que el Eterno tu Elohim te dio por heredad. ¿Cuándo? Cuando la poseas y vivas en ella. Vamos a seguir con tomará las primicias de todo fruto del suelo que sacará de la tierra que él te dio. Las pondrás en un cesto y con él irás al lugar que el Eterno escoja para establecer su nombre. Entonces, ahí aplicando esos, aún no hemos aplicado el por qué. Que el por qué se sigue. ¿Por qué? Y será cuando entres a la tierra y sigues así hasta cuando encuentres el por qué. Pero aquí, ya usando ese método, podemos entender algo. Y es que esta misma es para un tiempo específico y para un lugar específico. Y será, vamos a aplicar el cuándo, y será, o sea, ¿cuándo debo aplicar esta misma? Y será cuando entres a la tierra que el Eterno tu Elohim te dio por heredad, cuando la poseas y vivas en ella. Entonces nosotros tenemos que entender que esta misma no es para los que no han entrado. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuándo está? O sea, antes de que el pueblo entrara a poseer la tierra de Canaán, no estaban obligados a hacer esta misma, porque esta misma tenía
tenía un tiempo específico, un cuándo específico, y aparece en la Torá. Y es cuando entres a la tierra que el Eterno tu Elohim te da por heredad. Y cuando la poseas y vivas en ella. ¿Y un qué? Vamos a aplicar el qué. ¿Qué? Tomarás las primicias, o sea, tomarás lo primicio. Dice, velakakta me reshit, de lo primero. Reshit, primeros, me reshit, de los primeros. De kolpri, de todos los frutos. Hadama, de la tierra. ¿Por qué? ¿Qué quiere? El qué. Dinero, no dinero. Ropa, no ropa. Productos de minería, no productos de minería. ¿Qué? Pri Adama, que recibimos. Frutos de la tierra de Israel. Entonces tenemos el cuando entres a la tierra que el Eterno tu Elohim te da por heredad y cuando la poseas y vivas ellas. El qué, o sea, el qué debemos hacer, que tomaremos de las primicias. ¿De qué? De todo fruto del suelo, de la tierra que Él nos dio. Entonces, nosotros debemos entender que esta ordenanza de esas primicias es de frutos de la tierra, de Israel. Si yo tengo frutos, por ejemplo, esta misvá, de acuerdo a lo que entendemos, no de acuerdo a lo que interpretemos, de acuerdo a lo que entendemos, no la podría hacer un granjero que viva fuera de Israel, o no la podría hacer una persona que trabajara en una cosa diferente a la agricultura, porque era de productos agrícolas, o sea, de lo que da la tierra de Israel, no de fuera de Israel. Y era en un tiempo específico. ¿Qué tiempo específico? Cuando entremos a la tierra que el Eterno nos da. O sea, era un mandamiento para cuando se entraba a poseer la tierra de Israel. Más adelante vemos a quién se le daba. ¿Y qué se tenía que hacer? ¿Cómo? Y decía, ¿cómo? Que lo pondrás en un cesto y con él irás al lugar que el Eterno escoja para establecer allí su nombre. En este entonces todavía no se había establecido el lugar. Pero más adelante nosotros ya sabemos por el Tanaj que el lugar donde él estableció para poner su nombre fue Jerusalén, el monte Moriah, en el Beit HaMikdash. Dice, otra cosa, el que, dice, y te presentarás al sumo sacerdote que está en esos días y le dirás. Entonces, fuera de eso, el que tenía que presentarse al sumo sacerdote de ese tiempo. No hay Beit HaMikdash. Vayamos antecito. Dice, él te dio, lo pondrás en un cesto e irás al lugar que el Eterno escoja para establecer allí su nombre. Está Jerusalén, pero no hay Beit HaMikdash. Entonces, este mandamiento dice que cuando entres a la tierra de Israel, a poseerla y vivas en ella, no solamente que vienes, entras, coges frutos y los presentes y luego te devuelves a tu país. No, debes vivir en ella. Lo otro, las primicias de los frutos, o sea, cosecha, lo primero que da cuando entras a poseerla acá. Lo segundo, lo tenías que ir y llevar a Jerusalén, al Beit HaMikdash. Y lo segundo, tenías que presentar al sumo sacerdote que estaba en ese momento, que está en ese momento vigente. Entonces, si nos damos cuenta, esta misma de las primicias hoy día no se puede cumplir porque ya tenemos la tierra de Israel, amén, ya podemos cultivarla, ya vivimos en ella, los que estamos aquí en Israel, Baruch Hashem, toda la listo, pero no hay Beit HaMikdash y no hay sumo sacerdote. Y para fuera de Israel tenemos que entender que cuando hablamos de primicias, sí, lo podemos interpretar. Y más adelante, con la ayuda del Eterno, vamos a estar hablando del Maser, que es una pregunta muy, muy importante, y de las primicias, y de las clases de diezmos que hay, y de las ofrendas, y de la Sedaká, y de las Trumot.
Pero tenemos que entender que, por ejemplo, esto de primicias, yo no puedo decir que es para el líder de la Keilah, no puedo decir que es para el presidente, el que dirige la Keilah, el que dirige la sinagoga. Más adelante vamos a mirar cómo funciona una sinagoga y cómo debe suplirse económicamente una sinagoga y cómo debe vivir una persona que enseña Torah. Pero este mandamiento, de acuerdo a la Torah, no lo podemos cumplir hoy día. ¿Qué se hace entonces con la primicia? ¿Qué se hace con los primeros frutos? Porque hay muchas formas de interpretar esto y hay gente que lo interpreta, hay gente que dice, bueno, de mi primer trabajo, ¿qué debo hacer con eso? Bueno, de tu primer trabajo no es fruto de la tierra, tenemos que entender eso. Pero si es un granjero, vive aquí en Israel, ¿qué hace con esa primicia? Hoy no tenemos Beit HaMikdash, no tenemos levitas y no tenemos sumo sacerdote ni sacerdocio certificado. ¿Qué tenemos que hacer con eso? ¿Qué se hace con el maser hoy en día? ¿Debemos sacar el maser? ¿No debemos sacar el maser? Vamos a seguir contestando esas preguntas. Pero ya vimos acá y manejemos ese sistema. Entendamos lo que dice y esforcémonos por no interpretar. Con amor, desde Israel, en Yeshua Mashiach, Shabbat Shalom Umevorah.